El tema constitucional es un tema importante, pero no es prioritario en estos momentos para el proyecto nacionalista. Yo creo que la población debe estar tranquila, las inversiones continuarán con nosotros. Lo que nosotros estamos propulsando es que este crecimiento económico que hay, que es indudable y que es mérito de esta política de libre mercado, se traduzca en los bolsillos de los ciudadanos, en la canasta familiar. Y para eso tiene que haber una mejor redistribución, que no la ha habido. El problema de estos últimos gobiernos, especialmente el de García, y por eso su desaprobación, digamos, de la población de manera mayoritaria, 70% de aprobación, de desaprobación, y casi la desaparición de sus congresistas en su nuevo elenco en el Parlamento, 4 o 5 congresistas apenas van a sacar en su nueva composición, se debe a que Alan García y los neoliberales han pensado que el libre mercado, que con la política económica del libre mercado iba a ser suficiente para redistribuir la riqueza. Y el libre mercado, Enrique, no redistribuye. El libre mercado, la política neoliberal del libre mercado, sirve y está bien para crear riqueza y para que haya crecimiento económico, para que el Producto Bruto Interno, como que así ha sido, haya subido 8 o 9% por año. Y eso está bien, pero quien redistribuye es el Estado. Es como el padre de familia, ¿no es cierto? O sea, el padre de familia va a trabajar, se saca la mugre, está en un buen trabajo, gana buenos dividendos, pero el empleador, la empresa no es el que redistribuye es el propio padre de familia a sus hijos, a su señora, vela por su estabilidad, por su salud, por su educación, por su alimentación, para que esté bien, por su medicina. El Estado es el único ente que redistribuye. Y creo que esta política neoliberal se confundió, pensó que el libre mercado iba a redistribuir, iba a haber el famoso chorreo, ¿no es cierto?, la política de justicia social, y se equivocaron. El libre mercado no redistribuye el Estado. Y evidentemente ha faltado decisión política, y por eso es que, a pesar del crecimiento económico que ha habido, indudable y que es bueno, y que se va a seguir en un gobierno nacionalista de Ollanta Humala, y además, por supuesto, que nosotros vamos a continuar con estas inversiones y no las vamos a parar. Pero necesitamos que haya justicia social, que haya redistribución entre todos los peruanos, que se vea en la canasta familiar. Y a pesar de estos 50.000 millones de dólares que hay en reserva, no se ha visto traducido en la canasta familiar de los más desposeídos, o como decía Evita Perón, dentro de los más descamisados de la patria, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero dime una cosa, ahora están ustedes en proceso de agrupar gente, llama. ¿Ustedes creen que se puede endosar el voto? Fíjate, Enrique, ¿de qué país? Nosotros muchas veces los líderes no endosan votos, ¿no? Alan García quiso endosarle votos a Kuczynski y la gente del APRA, las bases, la gente seguidora de Víctor Raúl, más bien nos endosó votos a nosotros, a los nacionalistas de Gana Perú, ¿no? Porque es el movimiento que se preocupa más por las necesidades urgentes y básicas de los más descamisados o desposeídos de la patria. Pero lo que yo te quiero decir es que hay concordancias, las mayores concordancias con la gente de Perú posible, ¿cierto? Yo he trabajado en la Procuraduría Anticorrupción, he sido jefe de extradiciones, he luchado contra la corrupción. Comencé con el gobierno de Toledo, a pesar que no era un puesto político, sino profesional. Y me consta, puedo dar fe, Alejandro Toledo y su equipo de gobierno luchó contra la corrupción del gobierno de Fujimori y Montesinos, se inició en ese momento la extradición de Fujimori, Alejandro Toledo pidió la extradición en todos los foros internacionales, y con eso, y la lucha contra la corrupción que propone Toledo también la proponemos nosotros a mayor escala incluso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Alejandro Toledo en su proyecto ha hablado de una mejor redistribución de la riqueza, de redibujar la economía nacional con rostro humano, y eso también lo proponemos nosotros. Ha hablado también de que la economía debe tener contenido social, que no había en este gobierno, también hablamos nosotros. Habla, por ejemplo, de el impuesto a las sobreganancias mineras. Eso lo propusimos primero nosotros antes que Toledo, se nos ha copiado. Bueno, muy bien, tenemos coincidencias. El respeto irrestricto de la libertad de prensa que hubo en el gobierno de Toledo. Nosotros pensamos que debe haber respeto irrestricto a la libertad de prensa, libertad de opinión, a la constitucionalidad democrática, al Estado de Derecho y a los medios de comunicación. También Toledo está a favor de eso. O sea, hay muchas coincidencias con Toledo. Más evidentemente que con los demás candidatos que han quedado fuera del balotaje de la segunda vuelta. Pero también hemos hablado con la gente. El día de hoy nos hemos reunido con Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta, quien habla, Daniela Bugatás, y la plancha presidencial, con la plancha presidencial que ha quedado fuera, la de Pedro Pablo. Y tenemos, por ejemplo, a Marisol Espinosa, Marisol Pérez Tello.
Marisol Peristello es una buena profesional, una defensora de los derechos humanos como nosotros, que nos aleja evidentemente el proyecto totalitario y violatorio de derechos humanos que hubo en el gobierno de Fujimori y Montesinos, con el cual tenemos coincidencias, con Yehudé Simón, con Máximo San Román, un demócrata carta cabal. El otro día Ollanta también ha visitado Castañeda. Yo creo, Enrique, que al final la elección va a estar con una división, con una línea divisoria entre los que creemos en la democracia, en los que creemos en los derechos humanos, en una economía nacional de mercado abierta al mundo, que cree en la inversión, que cree en el juego de libre mercado, pero fundamental que creemos nosotros además en el crecimiento con desarrollo, con justicia social, con redistribución de la riqueza. Todo eso, creo que estamos Toledo, el grupo de Gana Perú, de Ollanta Humala, al cual represento, y por supuesto Castañeda y los demás. Versus, ¿no es cierto?, el proyecto totalitario que ha violado los derechos humanos, que hizo o ejecutó un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, que violó los derechos humanos, que corrompió y saqueó al país llevándose miles de millones de dólares en la década del 90 y en el que participó directamente Keiko Fujimori como primera dama de la nación contra su madre, ¿sí? ¿No es cierto? No apoyó a su madre. Hoy día después se viene a hacer la santa, Sí, que mi madre sí. está enferma. Yo respeto mucho a Susana Iguchi, yo la conozco, es una dama, y lamento que esté mal de salud. Pero su hija, hacer todo este teatro, cuando la golpearon a su madre, la torturaron, la secuestraron, y lejos de defenderla de ese sinvergüenza de Montesinos, apoyó al padre y a Montesinos por quedarse con el título de primera dama, y el día de hoy se viene a hacer la santa, se viene a hacer la demócrata lavándose la cara. Entonces yo creo que la pelea el día de hoy democrática es democracia, respeto irrestricto a la libertad de prensa, a los derechos humanos y economía con rostro humano, versus el proyecto que representamos nosotros, versus el proyecto totalitario, dictatorial, que violó los derechos humanos y que corrompió el país de Keiko Fujimori y su familia. Dime, el 5 de abril, Yoshiyama, ¿qué cargo tenía? El 5 de abril de 1992, y puedo dar fe porque yo fui abogado de la Procuraduría en ese juicio, que finalmente condenó a los golpistas. Yoshiyama era ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? ¿Y lo avaló? Y lo avaló, firmó el golpe y en primera instancia fue condenado a 4 años de prisión condicional por el delito de rebelión, o sea, el golpe de Estado. La rebelión jurídicamente es lo que se denomina popularmente como el golpe de Estado, ¿no? El que se alce en armas para cambiar la forma de gobierno o derrotar al presidente legítimamente constituido, ¿no? Pero en segunda instancia ellos apelaron. Apeló Boloña, apeló Absalón Vázquez, todos los ministros que en ese momento habían sido sentenciados, y entre ellos Yoshiyama, y extrañamente fueron absueltos. Bien. Salvo... ¿Absueltos? Sí, en segunda instancia los absolvieron. En primera instancia la Suprema, porque eso fue un antejuicio, en materia de un antejuicio constitucional, pasaron a la Corte Suprema, una Corte Suprema de 3 magistrados los condenó por cómplices en el delito de rebelión, no autores, sino cómplices, todos los ministros de Estado del gabinete Fujimori, salvo de los Heros que renunció, que fue el premier, ¿no es cierto?, que tuvo una actitud digna. Ellos interpusieron un recurso impugnatorio de nulidad, pasó a una Corte Suprema de 5 magistrados y extrañamente los absolvió, ¿no? Yo en ese momento ya no pertenecía a la Procuraduría Anticorrupción, ya no vi ese caso. Pero él avaló el golpe. Pero avalaron el golpe. Claro. Y la plancha presidencial de Keiko Fujimori es Rafael Rey, Keiko Fujimori, Rafael Rey como primer vicepresidente y segundo Yoshiyama. Yoshiyama golpista, avaló el golpe. Y Rafael Rey es un personaje autoritario que ha tenido 4 o 5 camisetas, ha pasado por 4 o 5 tiendas. Primero fue parte del Movimiento Libertad, diputado del Movimiento Libertad de Vargas Llosa. Después renunció al Movimiento Libertad traicionando los postulados democráticos de Vargas Llosa. Se pasó a un grupo que después formó, que se denominó Renovación. Luego que se unió a Chirino Soto, el finado. Y luego se unió a otras tiendas políticas como el PPC, a Unidad Nacional con Lourdes Flores, la traicionó, luego pasó a la tienda política del APRA, renunció y ahora está en el Fujimorismo. 5 tiendas políticas. Ese es Rafael, una persona además intolerante, una persona que
que si tú no estás con su pensamiento, o si no eres fujimorista, eres caviar. Si no eres fujimorista, eres un marxista o un revolucionario de izquierda y eres un terrorista de repente. Entonces, está Carlos Raffo, que el día de hoy ha renunciado para no perjudicar la candidatura de Keiko, porque no ha salido reelegido. ¿No ha salido reelegido? No ha salido reelegido. No tiene que presentarse al juez. Aunque creo que la inmunidad le dura. No, la inmunidad le va a durar solamente hasta el 28 de julio. Tiene orden de detención, orden de arresto, y a partir del 28 o 29 de julio debería presentarse a la Corte Superior y Suprema, al Poder Judicial, y deberían detenerlo. Lo más probable es que se fugue, ¿no? Que desaparezca, claro. Sí, sí, sí. Y después tiene gente, pues, rabiosamente que ha participado en la corrupción, en actos ilícitos, por dentro y por fuera, o gente que ha sido muy controvertida en el gobierno de Fujimori. Tú has mencionado a Marta Chávez, una personaje pues, que incluso llegó a decir de que Leonor La Rosa se había autotorturado, se había quemado, se había secuestrado, y gente que defendió a rajatabla la dictadura fujimorista, la dictadura montesinista, la dictadura corrupta, la corrupción, la violación de los derechos humanos, lo defendió Montesinos, y luego se quiere lavar la cara sin haber pedido disculpas, ¿no? Y hacerse los demócratas. Yo creo que estamos en estos momentos entre los que creemos en la democracia y la defensa de los derechos humanos, contra los que le robaron al país, saquearon al país, violaron los derechos humanos, que es el movimiento fujimorista, ¿no? Y ya, es el momento para poner las cosas en su sitio y iniciar una nueva etapa. Te agradezco tu presencia, mi querido Omar. Espero tenerte aquí antes del 5. Vamos a seguir trabajando por la candidatura de Ollanta. Y recuérdale pues que fue uno de los primeros que se vino acá a este canal. Claro que sí. Nosotros somos Educación y Democracia y estamos dispuestos pues a trabajar. Y la vitrina está, digamos, expuesta a todo el que desee venir a hablar y a dar su opinión respecto a este tema, ¿ya? Y así también pues la contrapartida en caso de que haya que responderle algo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, Enrique, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras para estar en tu programa nuevamente y decirle al público, a los televidentes, que somos un proyecto democrático, que no tenemos absolutamente nada que ver con Chávez, no somos un proyecto estatista, ni confiscador, ni expropiador, que creemos en el libre mercado, pero con redistribución de la riqueza, con justicia e inclusión social para todos los peruanos, y que por supuesto vamos a defender la democracia, la libertad de expresión y una economía nacional de mercado que llegue a los más descamisados del país. Muchas gracias, Enrique. El tema constitucional es un tema importante, pero no es prioritario en estos momentos para el proyecto nacionalista. Yo creo que la población debe estar tranquila, las inversiones continuarán con nosotros. Lo que nosotros estamos propulsando es que este crecimiento económico que hay, que es indudable y que es mérito de esta política de libre mercado. Y el libre mercado, Enrique, no redistribuye. El libre mercado, la política neoliberal del libre mercado, sirve y está bien para crear riqueza y para que haya crecimiento económico, para que el Producto Bruto Interno, como que así ha sido, haya subido 8 o 9% por año. Y eso está bien, pero quien redistribuye es el Estado. Es como se traduzca en los bolsillos de los ciudadanos, en la canasta familiar, y para eso tiene que haber una mejor redistribución, que no la ha habido. El problema de estos últimos gobiernos, especialmente el de García, y por eso su desaprobación, digamos, de la población de manera mayoritaria, 70% de aprobación, de desaprobación, el padre de familia, ¿no es cierto? O sea, el padre de familia va a trabajar, se saca la mugre, está en un buen trabajo, gana buenos dividendos, pero el empleador, la empresa no es el que redistribuye es el propio padre de familia a sus hijos, a su señora, vela por su estabilidad, por su salud, por su educación, por su alimentación, y casi la desaparición de sus congresistas en su nuevo elenco en el Parlamento, 4 o 5 congresistas apenas van a sacar en su nueva composición, se debe a que Alan García y los neoliberales han pensado que el libre mercado, que con la política económica del libre mercado iba a ser suficiente para redistribuir la riqueza.